A ver, vamos a analizar una tabla de distancia contra tiempo. Se supone que tenemos unos datos que pudimos haber tomado de algún experimento en los que estuvimos midiendo el tiempo y la posición asociada con cada uno de esos momentos. Entonces tenemos una tabla como esta en la que podemos tener aquí el número de dato, nada más nos diría que es el primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto dato. Y entonces aquí tenemos para el primer dato el tiempo 4 segundos, 10 metros, 10 segundos, 40 metros, etcétera. Entonces, para analizar lo que es la velocidad, lo que necesitamos es analizar los cambios en distancia y los cambios en el tiempo. Por eso tenemos que construir estas dos columnas. Este triangulito significa el cambio en la variable, cambio en la variable. Entonces aquí tenemos el cambio en el tiempo, vamos a ver los cambios en la columna de tiempo. Para ver el cambio del punto 1 al punto 2 vemos cómo cambió el tiempo de 4 a 10 segundos. Para eso tenemos que hacer la resta de 10 menos 4, que serían 6. O sea, restamos el valor que tiene un punto menos lo que tenía en el punto anterior. Entonces 10 menos 4 nos da 6. El siguiente cambio sería de 10 a 15. 15 menos 10, 5. El siguiente de 15 a 24, 24 menos 15 son 9. El siguiente de 24 a 28, 28 menos 24, 4. La siguiente columna es la de cambios de distancia. La de cambios de distancia es esta. Entonces tenemos el cambio del punto 1 al punto 2 en distancias de 10 a 40. O sea, hacemos 40 menos 10 son 30. De 40 a 55, 55 menos 40 son 15. De 55 a 55, 55 menos 55 son 0. Y de 55 a 47, 47 menos 55, que nos da menos 8. Aquí tenemos un cambio negativo, no importa. Y vamos a construir la columna de velocidad, dividiendo la columna de cambios de distancia entre cambios de tiempo, porque ese es el concepto de velocidad. Cambio de distancia entre el cambio de tiempo. Entonces tenemos, para el primer punto seguimos sin tener el valor porque no teníamos la referencia de dónde venía nuestro movimiento. No tenemos una referencia de algo previo al punto 1. Tenemos como primer punto el punto 1, entonces el primer cambio que tenemos es del punto 1 al punto 2, por eso no tenemos cambios para el primer punto en el tiempo y no tenemos cambios para el primer punto en la distancia. Por lo tanto, tampoco tenemos la velocidad calculada para el primer punto. Por lo tanto, tampoco tenemos la velocidad calculada para el primer punto. Ahora, del punto 1 al punto 2, que es de 4 a 10 segundos, tenemos un cambio de 30 metros en 6 segundos. Si hacemos la división 30 entre 6 nos da 5. Para el siguiente punto tenemos un cambio de 15 metros en 5 segundos. 15 sobre 5 nos da 3. Esto nos va a dar entonces en 15 metros entre 5 segundos 3 metros sobre segundo. El siguiente punto es de 0 metros en 9 segundos. 0 entre 9 nos da 0. El siguiente cambio es de menos 8 metros en 4 segundos. Entonces menos 8 entre 4 nos da menos 2. Y vamos a construir o a dibujar las gráficas de distancia contra tiempo y de velocidad contra tiempo. La de distancia contra tiempo es graficar estas dos columnas como si fueran parejas coordenadas en la que el eje horizontal es el del tiempo y el eje vertical es la distancia. Entonces nuestro primer punto es el 4,10. Entonces aquí escogemos primero nuestra escala en el tiempo suficiente para que nos quepan el dato más pequeño 4 y el dato más grande 28. Por eso escogí una escala de 5 en 5 hasta llegar a 30. Aquí el más pequeño 4, el más grande 28, si caben. Y escogemos nuestro eje de distancia de manera que también la escala haga que quepa el dato más pequeño y el dato más grande, que es 55. Entonces, poniendo aquí de 10 en 10, me cupieron aquí desde el 10, que era el más pequeño, hasta el 55, que era el más grande. Entonces, aquí tenemos 4,10, el 4 en tiempo, 10. Aquí tenemos una pareja coordenada que nos genera un punto. 10,40, en 10 segundos, 40. 15,55. 15, 55, 24, 55 y 28, 47. Estas líneas rojas nada más es para unir los puntos, aunque en realidad no tenemos la certeza de que estos puntos hayan sido parte de nuestro movimiento, los puntos de la línea roja. Pero nosotros, como una aproximación sencilla, lo que pensamos es que lo más sencillo es que
de un punto a otro el movimiento haya sido con velocidad constante. Entonces vamos a asumir que del momento 4 al momento 10 el movimiento ocurrió con velocidad constante. Por eso podemos tener una línea recta de un punto al otro, línea recta de un punto al otro, línea recta de un punto al otro, línea recta de un punto al otro. ¿Sí? Esta es la gráfica de distancia contra tiempo. Ahora, la gráfica de velocidad contra tiempo. El tiempo va a ser el mismo, entonces podemos usar la misma escala de tiempo, de 5 en 5 hasta llegar a 30. Pero ahora vamos a graficar la columna de velocidad contra la columna de tiempo. Y en los valores de velocidad, ahora necesitamos como máximo valor 5 y como mínimo menos 2. Por eso aquí la escala va de 0 a 5 y también baja los negativos hasta menos 2. Ahora entonces, al primer punto no tenemos valor de la velocidad, pero vemos al siguiente punto. En el punto 10 segundos, aquí tenemos un valor de la velocidad 5. Entonces, en 10 tenemos el valor 5. Pero, como estábamos asumiendo que tuvo velocidad constante para moverse desde 4 segundos hasta 10, entonces le vamos a asociar la misma velocidad a todo el intervalo desde 4 segundos hasta 10 segundos. Para todo ese intervalo le vamos a asociar la misma velocidad que estamos calculando aquí al final del intervalo. Entonces, aquí ponemos nuestro punto y en todo el resto asumimos que la velocidad fue la misma, 5. Por eso pongo esta línea azul horizontal representando que todos estos valores en el momento desde 4 segundos hasta 10 segundos, todos estos tuvieron el mismo valor de velocidad, 5. Ahora, para llegar al punto 15 tenemos ya un cambio al valor 3 metros sobre segundo. Entonces, de nuevo, en 15 el valor es 3 metros sobre segundo y le asociamos la misma velocidad a todo el intervalo desde 10 hasta 15. Pero en el punto 10 tendríamos una ambigüedad si no lo aclaramos, porque en 10 diríamos, ¿cuál es el valor de la velocidad? 3 o 5. Como le estamos asociando el valor del final del intervalo, aquí en 10 le asociábamos 5 y acá le asociábamos 3. Lo que vamos a poner aquí es este circulito vacío representando que en el momento 10 segundos el valor de la velocidad es 5, porque ese era nuestro valor en 10 segundos, y no es 3. Por eso ponemos este circulito vacío para decir que no es 3, pero sí es 5, para que no ocurra la ambigüedad de tener para un solo valor de tiempo dos valores de la velocidad. Entonces aquí ya quedó representado. De 10 a 15 el valor de la velocidad es 3 en todo el intervalo, excepto en el momento 10 el valor también es 3 metros sobre segundo. Lo mismo ahora de 15 a 24. De 15 a 24 ahora el valor va a ser el del final del intervalo, que era 0. El 0 se pinta sobre el eje. Entonces de 15 a 24 el valor de la velocidad es 0 durante todo el intervalo. Ponemos entonces punto relleno aquí y aquí punto vacío para representar que el valor en 15 es 3, no 0. Aquí en 24 tenemos que poner otra vez nuestro punto vacío para representar que en el momento 28 el valor es menos 2 y a todo el intervalo le ponemos el valor del final del intervalo, o sea, menos 2 metros sobre segundo, excepto el punto 24 segundos, porque ahí el valor es 0, no menos 2. Por eso este punto está lleno y este punto está vacío. Así vamos a hacer entonces nuestro análisis de la tabla de distancia contra tiempo y graficamos la gráfica de distancia contra tiempo y la de velocidad contra tiempo.